Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y en esta ocasión Luis de la Calle. Hoy, a lo largo de todo este programa, vamos a presentar el libro ¿Y ahora qué? México ante el 2018, un libro coordinado por Héctor Aguilar Camín y que pretende dar varias propuestas a los principales problemas del país. Vamos a hablar del tema de la corrupción, de la economía, de la inseguridad y de la relación de México con Estados Unidos. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, nos encontramos hoy en el Club de Industriales aquí en la Ciudad de México, donde nos han invitado a presentar este nuevo libro ¿Y ahora qué? México ante el 2018, un libro coordinado por Héctor Aguilar Camín. Primero que nada, déjenme, les doy la bienvenida, las buenas noches a nuestro panel del día de hoy, a Luis de la Calle. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, buenas noches, gusto saludarte. Gracias. Héctor Aguilar Camín. Héctor, Leo, muy buenas noches. Y Jorge Castañeda. Jorge, muy buenas noches. Bueno, pues está este nuevo libro publicado por Debate junto con la revista Nexos y la Universidad de Guadalajara. ¿Y ahora qué? México ante el 2018. Héctor, ¿por qué no nos dan primero una visión general de lo que pretende este libro? Bueno, primero una explicación del título, creo que es ¿y ahora qué? Cuando empezamos a conversar sobre este libro, Raúl Padilla y yo, era, digamos, el mes de febrero del año pasado, la cosa pintaba horrible porque, no es que esté bien ahora, pero pintaba horrible porque estábamos en el gasolinazo de a de veras, estaba recién entrado Trump, estaban las amenazas del muro, las amenazas de cancelar el NAFTA, y estábamos con un gobierno que parecía que realmente había perdido por completo el rumbo y que no sabía para dónde hacerse. Entonces, un poco la pregunta era, bueno, ¿y ahora qué sigue? ¿No? ¿Ahora qué es lo que el país puede hacer? Y una de las cosas que descubrimos en este libro con la aportación de todos estos autores, de los editores del libro, Luis de la Calle, María Amparo Casar, Castañeda, José Ramón Cosío, Eduardo Guerrero, Santiago Levy, José Woldenberg, es que no solo es que hay cosas que hacer y cosas claras que hacer, sino muchísimas cosas. Es decir, realmente la agenda de transformación institucional del país es enorme. Y en cuanto uno pregunta a los que saben los detalles de los problemas, entonces aparecen, como en este libro, por lo menos 3 propuestas puntuales en cada aspecto, en cada uno de los 33 temas que toca este libro, aparecen propuestas de cambios precisos, no fáciles, pero precisos, que pueden no resolver, pero contener y ayudar a que las cosas mejoren en ese campo. Y este es un poco el problema final que tenemos con este libro. Es demasiado. Ustedes lo van a ver ahora, apenas vamos a poder tocar algunos de los aspectos. Y al final hay un capitulito que se llama Hojas de Ruta, que pone las 99 cosas puntuales que los expertos piensan que se pueden hacer en México para mejorar cada uno de los temas que ellos abordan. Y esto me parece a mí que es la riqueza y es la complejidad. Esto es un menú muy rico, no hay que tomarlo completo, no hay por qué suponer que hay que cumplir todo lo que se dice aquí. Es como un menú extraordinariamente preciso de cómo mejorar cada cosa. No están todas las respuestas, pero están estas, que es bastante. Muy bien, Héctor, pues de hecho sí hay mucho que decir, porque quitando esa hoja de ruta estamos hablando de 430 páginas, entonces supongo que sí hay muchas cosas que analizar y que proponer para el país. Y si me permiten, vamos a empezar con el tema económico y te voy a pedir, Luis, que hagas un resumen de las propuestas de materia económica. La semana pasada estuvimos debatiendo en el programa precisamente el tema económico, pero ¿qué es lo que proponen los autores de ¿Y ahora qué? En materia económica.
Bueno, yo quisiera, antes de hablar de la economía, un poco hacer otra reflexión sobre el título. Creo que ahora que refleja un cierto pesimismo, ¿no? Como decir, oye, hicimos un chorro de cosas, como que no ha funcionado o no ha funcionado suficientemente, ¿y ahora qué? ¿No? Entonces, en la parte económica, un poco es cómo lo hacemos o se puede hacer o qué cambios se requieren para que el país pueda crecer más. Y pueda crecer más de una manera sostenida y también de una manera más incluyente. Uno de los artículos, por ejemplo, de Valeria Moy, sugiere que en los últimos 25 años el país ha crecido a 3 velocidades. Hay regiones de México, sectores de la economía, que han crecido a tasas asiáticas, otros a tasas europeas, no en el sentido elogioso, sino peyorativo de la palabra, o sea, poco, y algunos han incluso decrecido. Entonces, bueno, Tasas mexicanas. a tasas mexicanas Tasas o mexicanas. a tasas, sí, ¿no? O a tasas Venezolana. todas ellas, por cierto, e incluso en el promedio. Sí, Campeche ha decrecido como... Oaxaca tiene tasas Oaxaca, medio venezolanas. Por ejemplo, en los últimos trimestres, en 2017, tuvieron tasas negativas de crecimiento Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca. Todos estados ellos, de alguna manera, con muchos problemas y petroleros, ¿no? Entonces, un poco es, crecemos menos de lo que necesitamos, crecemos menos de lo que merecemos, ¿no? Y sobre todo crecemos mucho menos de que nuestro potencial. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, el libro trae una colección de propuestas que incluyen algunas de Santiago Levy, de Fausto Hernández, de Gerardo Esquivel, de Ricardo Becerra, mías también, sobre cómo lograr que haya más inversión para apostar más por el futuro, pero no solamente cómo haya más inversión, sino que esa inversión, uno, sea sufragable, se pueda pagar, y sobre todo que sea buena, que invertamos en cosas que propicien el crecimiento. Y después hay una serie de argumentos de cómo hacer el crecimiento más incluyente. Y eso implica desde reformas tributarias hasta reformas fiscales en materia de gasto. Se discute también por parte de John Scott la propuesta que uno de los candidatos a la presidencia ha puesto un poco de moda, que es el ingreso básico universal, sus pros y sus contras, el cómo sí o cómo no hacerlo. Y reformas, por ejemplo, que propone Gerardo Esquivel, de hacer el sistema tributario un poco más progresivo, con el objeto de obtener mayores recursos para invertir en 2 sectores, en el sector educativo y en la infraestructura. Y después hay una propuesta que es de mi autoría, en el que hace la siguiente reflexión: ¿cómo es posible que el gobierno esté hoy gastando el mínimo histórico en materia de infraestructura e inversión, y la abrumadora mayoría del gasto se vaya a gasto corriente y por cierto, no bien asignado? Entonces hay una propuesta de que los excedentes del petróleo se definan de una manera mucho más estricta, se depositen en el Fondo Mexicano del Petróleo y solamente puedan regresar al presupuesto, única y exclusivamente para gasto de inversión. Entonces, como decía Héctor, aquí hay propuestas interesantes, hay muchas, son ricas, tienen la virtud casi todas ellas que son alcanzables, aunque políticamente sea difícil hacerlo. Y este es un llamado, yo creo, de los ciudadanos a que tengamos una campaña un poco más rica y discutamos ideas y no solamente descalificaciones, que es lo que hasta ahora, creo, hemos visto. Gracias, Luis. Jorge, ¿quieres tú comentar sobre el tema económico? No tendría yo mucho que agregar a lo que dijo Luis sobre el tema económico, pero sí subrayaría la vigencia, la pertinencia, la novedad de las 2 propuestas sociales, la de Santiago Levy y la de John Scott, del ingreso básico universal, que ya mencionó Luis, en el sentido de que son parte, o por lo menos es la concepción que ellos han planteado, y yo la comparto, de que son parte de una propuesta de política económica.
Es decir, lo que sobre todo Levy ha planteado por muchas razones y con toda la razón, pienso yo, es que si seguimos manteniendo la esquizofrenia, no quiero llamarla separación, es esquizofrenia, o sea, es una enfermedad seria, grave, entre la política social y la política económica, entre Hacienda y, como se le llame, Sedesol, etcétera. Se roben el dinero en Sedesol o no, da lo mismo, o sea, la verdad, más bien la costumbre es robárselo, entonces está bien, ya démoslo por sentado, en Sedesol se roba, muy bien, está bien, se vale, es algo legítimo, pues, son usos y costumbres. Bueno, si mantenemos esa esquizofrenia, no vamos a tener una política económica con connotación social, o no vamos a tener una política social con recursos económicos. La esquizofrenia entre Hacienda y, como se le llame a los ministerios sociales, no permite tener una política coherente. Creo que es una de las primeras tesis importantes de Levy y también del ingreso básico universal. No hay ingreso básico universal, incluso como lo está formulando Salomón Chertorivsky para Anaya, de irlo haciendo de manera paulatina, es decir, estado por estado, año por año, segmento social por segmento social. No puedes hacer eso si no lo haces desde Hacienda. Y no puedes crear un sistema único de protección social como el que ha propuesto Santiago Levy desde hace años, si no lo haces desde Hacienda. Porque Hacienda nunca le va a dar el dinero a alguien más. Hablo un poquito de la experiencia, yo le pedía muy poquito dinero a Hacienda. O sea, relaciones es un chiste pues para Hacienda, se ríen de nosotros. Pero aunque se rieran, no nos lo dan. Bueno, si no nos lo dan a nosotros, imagínense cuánto le van a dar a Sedesol, a la gente con menores recursos, etcétera. Si no se incorpora a Hacienda la política social, y creo que es una de las tesis importantes de los 2 capítulos o varios capítulos sociales que hay, no hay manera. Pero eso implica, porque estamos en campaña y nadie habla de impuestos, ¿no? A ver, un ingreso universal único costaría dinero. Y Santiago Levy lo dijo en la campaña pasada del tema de la seguridad social, que creo que costaba 2 o 3 puntos del PIB, si no mal recuerdo. Sí, pero eso pregúntaselo a Héctor. A ver, Héctor. A ver, pero no, tú no quieres tampoco hablar de impuestos. No, Bueno. pero pregúntaselo a Héctor. es que lo que hace es un creíble, libro que trabaje. lo que hace creíble las propuestas, yo creo, tanto de Levy como de John Scott, como de Fausto, en términos de cómo redirigir la inversión para fundir estas dos cosas. Es decir, no solo se trata de que el país y la economía crezca. De hecho, si no hay un proceso de inclusión social de los que no están hoy en posibilidades de consumir a la posibilidad de consumir, no hay manera de que consigas el ciclo virtuoso de una economía que produce, consume, produce, consume. Pero entonces sí es subir impuestos. Naturalmente, eso es lo que hace creíble y seria las propuestas de los dos. ¿Sí? Levy pues, directamente con la propuesta de que el IVA en alimentos y medicinas, lo que implicaría cerrar todas las ventanas enormes de evasión del IVA, ¿no? No, hay propuestas en el libro, efectivamente, sobre una mayor recaudación. El libro no tiene, digamos, si lo lees con cuidado, ninguna propuesta de incrementar el déficit público o el endeudamiento. Eso es muy interesante. Pero sí dice, los autores, los capítulos son independientes o que hubo cierta coordinación, por eso hay coordinadores. Cada autor se hace responsable de su propuesta, obviamente, pero hay cierta congruencia en la construcción de los argumentos y por lo tanto cuando se hace una propuesta en materia de vamos a dedicar mayores recursos a infraestructura o a educación o a inclusión social o a gasto social, la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo vas a financiar? ¿De dónde viene? Entonces, las propuestas más importantes en materia fiscal en el libro creo que caen en 3 campos. Uno de ellos es los impuestos al consumo, particularmente el impuesto al valor agregado. El segundo es una mayor recaudación del impuesto predial,
que es súper importante, no solamente porque es progresivo, porque es difícil de evadir, sino también porque es local. Y con Google Earth, pues le pueden decir, oye, tu casa vale tanto y aquí está la fotografía. Sí. Y finalmente hay una propuesta importante de qué hacer con los recursos del petróleo y cómo no seguir cayendo en la trampa de utilizar los recursos del petróleo para gasto corriente. Ahora, si no vamos a utilizar los recursos del petróleo para gasto corriente, pues o reducimos el gasto corriente o encontramos recursos para ese gasto corriente. Pero sí es una cosa muy importante, porque dilapidar, digamos, la riqueza que está en el subsuelo y no sustituirla con activos en la superficie es un error. Además, eso implica una injusticia intergeneracional que debe ser corregida. Y en los últimos años, si uno hace la contabilidad actuarial de México, el déficit del gobierno ha sido mucho más grande, cuando tomas en cuenta que estamos haciendo una merma de un activo fijo. Entonces, ahora, el libro sí habla de estos impuestos que los candidatos obviamente tienen mayores dificultades para... No, y yo creo que no lo van a hacer, desde luego, porque están en campaña, pero la pregunta es... Pero digamos esto, sí. Si no hablas seriamente de impuestos, no puedes hablar seriamente de crecer el gasto. Pero ahí es donde siempre nos atoramos, porque en el Pacto por México, que fue un gran pacto y que llevó a muchos acuerdos, donde se atoraron, Jorge, fue en los impuestos. Se atoraron. Bueno, no se atoraron. Hubo una reforma fiscal. Bueno, lo que pasa es que... Pero los impuestos que ustedes... ¿Quién sabe qué se gastaron eso? El problema es en qué se lo gastaron. Pero no solamente, los impuestos que están proponiendo, por ejemplo, en el IVA no transitó. Como dicen. No, a ver, es que sí, no. El par de puntos del PIB de aumento de la recaudación, hasta donde yo entiendo, vienen del incremento del 10 al 16 del IVA en la zona fronteriza. Así es. Que no es poca cosa. O sea, yo creo que de esos 2 puntos o 3... Que por cierto, López Obrador ha sugerido que se bajen. Volverlo no solo a 10, eliminarlo. Ya. Sí. O sea, quiere al 7 de San Diego, ¿no? Sí. California State Tax. La recaudación se ha incrementado en más de 4 puntos porcentuales. O sea, ¿cuánto vendría del IVA en la frontera? Yo creo de que esos 4. De los 4 creo que puntos, son menos de 4. Pero los 4 puntos 4. porcentuales, ¿cuántos te gustan? yo diría que 2 vienen de la reforma tributaria y 2 de una mayor eficiencia del funcionamiento del SAT. ¿La reforma tributaria es un eufemismo por el IVA en la frontera? No, porque incluiste también el IEPS en alimentos. Y la gasolina. ¿Y en refrescos? En refrescos, en alimentos con contenido calórico y un incremento del impuesto sobre la renta. Entonces, es una combinación de todos ellos, pero digamos entre 2 y 2.5% la reforma y 1.5% quizá mayor eficiencia por parte del SAT. La poca popularidad del presidente Peña está relacionada con el hecho que se recaudaron 4 puntos adicionales, que es un chorro, o sea, pasamos de 8.5 a 13% del PIB en recaudación tributaria y al mismo tiempo hay una percepción de corrupción. Entonces, esa es, digamos, la losa. ¿Por qué no aprovechamos? Y de falta de inversión. Bueno, pero ese al mismo tiempo, las dos cuestiones ese es el fundamentales. tema de Leo. No, Luis, o sea, que no hay que gastar más, no hay que recaudar más porque se lo roban. Pues Leo está friegue, chingue cada semana con eso. Bueno, pues es que tengo razón, ¿o no? Chingue. Bueno, sobre no todo, tengo razón. Ahora, no tienes razón. No se lo roban. No tiene. Bueno, ahora que empieza, ahora que empieza el mes de abril y hay que pagar los impuestos. Pero eso, el libro, digamos, es congruente en el sentido que efectivamente hay algunas propuestas de incremento en gasto, sobre todo para que haya una mayor inclusión, pero también trae propuestas de incremento de los impuestos. Bueno, eso me permite hacer la transición al segundo tema, Héctor, corrupción. O sea, evidentemente, como nunca, la corrupción es un tema electoral. ¿Cuáles son las propuestas en materia de combate a la corrupción? Y creo que tienen más abierto el espectro hacia el tema del Estado de Derecho, ¿no, Héctor? Y de la impunidad. En el libro están planteados como facetas del mismo problema, el tema de la corrupción que vemos en todos los órdenes, en la cuestión electoral, en la cuestión de los contratos públicos, de las adquisiciones. Y el tema de la impunidad, es decir, que todo esto que sabemos no sea debidamente investigado en instancias judiciales y castigado. Y esto tiene que ver mucho con el tema, obviamente, del Estado de Derecho y del cumplimiento de la ley.
La ley requiere muchas cosas para ser cumplida. La primera cosa, y ese es quizá lo más interesante que plantea José Ramón Cosío y sus colaboradores en materia de Estado de Derecho, el primer problema que tenemos con la ley en México es que la ley, antes para que se pueda aplicar, primero hay que ordenarla. Porque las leyes mexicanas, y si uno lo ve en los 3 niveles de gobierno, son muy contradictorias, tienen muchísimas ambigüedades y muchísimas dificultades de claridad de juicio en el juzgador. Entonces, viene junto el tema de la corrupción, en un análisis yo creo espléndido que hace María Amparo Casar sobre la corrupción que conocemos, un apartado muy importante que es el de la corrupción electoral que hace Luis Carlos Ugalde, y eso junto con la pieza que hace falta fundamentalmente para combatir la impunidad, no solo en materia de corrupción, sino en general, en el orden criminal, en el orden de la seguridad pública, etcétera. Y ahí la pieza básica, y es una pieza muy importante, y estamos justamente en camino, en el momento de decidir sobre esto el año entrante, o quizá a finales de este año, es crear una verdadera Fiscalía de la Nación, porque lo que tenemos hoy es una Procuraduría del presidente, no de este presidente, de todos los presidentes que recordamos. La Procuraduría es su instrumento, que ejerce la ley discrecionalmente, de acuerdo con las necesidades políticas. Lo que necesitamos es una Fiscalía, y ahí está muy bien descrito por Ana Laura Magaloni en qué consiste esto, que esté al servicio de la imparcialidad, al servicio de la nación y no al servicio de los intereses del gobierno. Entonces, esta fiscalía nueva es como una pieza absolutamente clave de ejercicio de la ley y de castigo de la impunidad. Es un tripié. La calidad de la ley, la calidad del ejecutor de la ley y la persecución de todo lo que viola la ley, empezando por la corrupción, pero lo puedes extender perfectamente al tema criminal y al tema de la inseguridad. Bueno, déjenme hacer una pausa, tenemos que hacer una pausa, regresamos a seguir hablando del tema de la corrupción, tenemos que hablar todavía de inseguridad y de las relaciones de México con el mundo, en particular con Estados Unidos. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos aquí a esta presentación del libro Y ahora qué, México ante el 2018, regresamos en un momento más.